desarrollo y crecimiento craneofacial deriva de una serie de procesos morfogénicos durante la etapa intrauterina y también después del nacimiento. Esta serie de procesos logran un equilibrio funcional y estructural entre el tejido duro y blando de la región craneofacial. Siendo así, los huesos craneales están en constante crecimiento y cambio ante relaciones y circunstancias externas e internas, por lo que se busca conservar el equilibrio durante la infancia y la edad adulta. El desarrollo de los huesos del cráneo están relacionados íntimamente con la agregación del tejido óseo nuevo en un lado de la corteza ósea de estas estructuras y mediante la eliminación del mismo tejido óseo, dando lugar a un proceso continuo de repetición y resorción de hueso. Como consecuencia de este proceso, se crea un movimiento directo de crecimiento de cualquier área ósea determinada. El fenómeno general del crecimiento y desarrollo craneofacial presenta funciones generales: ubicar, diseñar y construir cada uno de los huesos del cráneo y de todas sus partes, de tal modo que puedan llevar a cabo sus múltiples funciones al conformar el macizo craneofacial. Al hablar sobre el desarrollo craneofacial se debe tomar en cuenta el periodo embrionario como el periodo postnatal de los diferentes huesos del cráneo, los cuales derivan de las células de la cresta neural y del tejido mesodérmico paraxial, generando la formación del neurocráneo, la cara y el aparato de masticación. La base del cráneo se dividirá en dos partes: el neurocráneo, que está constituido por la bóveda craneal, y la base del cráneo, formando una cubierta protectora para el encéfalo, que se origina en una cobertura cartilaginosa denominada condrocráneo, el que tiene una porción membranosa formada por los huesos planos y una cartilaginosa que formará los huesos de la base del cráneo. El viscerocráneo constituirá el esqueleto de la cara, que a su vez dará origen al sistema esquematognático facial, que se origina de los arcos faringes y del proceso frontonasal, dando lugar a la musculatura oromasticatoria y facial, maxilares, mandíbula y demás huesos de la cara. Es importante mencionar que las porciones cartilaginosas de esta región formarán el cartílago del cóndilo mandibular, mientras que la porción membranosa originará la porción ósea de esta región. El aparato masticatorio es originado de la lámina dental del ectodermo y de la papila dental de la cresta neural. Dará origen al hueso alveolar, dientes y el sistema de soporte correspondiente. Después de la constante diferenciación y desarrollo de los huesos craneofaciales al momento del nacimiento, los huesos planos del cráneo están separados entre sí por vetas angostas de tejido conectivo, las suturas, que en estos sitios donde se encuentran más de dos huesos son anchas y se denominan fontanelas. La más notable de todas las fontanelas es la fontanela anterior o frontal, que se encuentra en la unión de los huesos parietales y frontales. Las suturas y fontanelas, por su carácter extensible en el recién nacido, permiten que los huesos del cráneo se superpongan entre sí durante el parto, después de lo cual los huesos membranosos vuelven a su posición original. Aproximadamente en el segundo mes de vida intrauterina se observa un aumento de la densidad del mesénquima, diferenciándose en cartílago hielino del condrocráneo. Ya en la novena semana aparecen centros de ubicación en la región facial a distancia del condrocráneo, expandiéndose en forma rápida para dar lugar al esqueleto facial y de la bóveda craneal. El crecimiento de la base craneana está basada en 5 cartílagos principales, a partir de los cuales se desarrolla todo el esqueleto de soporte del neurocráneo. Cada uno da lugar a una estructura craneofacial como se detalla. El cartílago trabecular da lugar al etmoides. El cartílago hipofisiario participa en el desarrollo de esfenoides. El cartílago orbitario es responsable del desarrollo de las alas menores del esfenoides. Del cartílago temporal se desarrollan las alas mayores del esfenoides y del cartílago óptico da lugar a la región petrosa del temporal. Los componentes del esqueleto de la base del cráneo provienen de la cresta neural y del mesodermo paraxial, que se condensa en la cuarta semana de vida intrauterina, produciendo migración a partir de la acción de la fibronectina y la minina, que permiten la propagación de la movilidad celular, y la acción del ácido hialurónico, que mantiene espacios entre las fibras colágenas que facilitan la movilidad hasta la región del encéfalo bajo. Luego de haber migrado, se producen las áreas de condensación activa conocida como desmocráneo, y en la séptima semana de vida son visibles núcleos de condrificación que se unen para formar el basicráneo. El crecimiento de la bóveda craneal está determinado por factores medioambientales y de la misma forma que los anteriores se basa en los centros de crecimiento membranosos en la región
frontal y occipital que empiezan su osificación en el tejido conjuntivo. Simultáneamente empieza la osificación de las suturas que se encuentran entre los mismos, las cuales se constituirán en centros de crecimiento, áreas de flexibilidad y movimiento futuro de la bóveda craneal. De esta manera, las suturas coronal, sagital, occipital, metópica, breimática, lamboidea, putérica y asteria se constituirán en zonas potencialmente expansoras de la bóveda craneal durante los primeros años de vida o en áreas de limitación de crecimiento que den origen a malformaciones craneales por cierre prematuro de las mismas. Crecimiento del macizo facial y maxilares. Los huesos del macizo facial se originan principalmente en los cartílagos de los dos primeros arcos faringeos. El primer arco faríngeo da origen a una porción dorsal, el proceso maxilar que se extiende por delante y por debajo de la región del ojo, dando lugar al maxilar, al hueso cigomático y parte del hueso temporal. La porción ventral se denomina proceso mandibular y contiene el cartílago de Meckel, el mesénquima que rodea el cartílago de Meckel, que se condensa y osifica para dar origen al maxilar inferior o mandíbula. A causa de este proceso de desarrollo, se puede diferenciar que la cara es pequeña en comparación con el cráneo, a causa de la falta de desarrollo de los senos neumáticos paranasales y al reducido tamaño de los huesos. Sitios de crecimiento y remodelación craneofacial. La remodelación es una parte fundamental del crecimiento. Un hueso tiene que remodelarse durante el crecimiento, ya que sus partes regionales se desplazan, produciéndose un movimiento en cada hueso, reubicándolos de un sitio a otro, conforme todo el hueso aumenta de tamaño. Este proceso de movimiento continuo requiere cambios secuenciales de remodelación en la morfología y tamaño de cada zona. A tal movimiento progresivo secuencial de las partes conforme el hueso se agranda recibe el nombre de reubicación, que llega a ser el fundamento de la remodelación. La misma acumulación y resorción producen agrandamiento general por el crecimiento de todo un hueso, llevan a cabo al mismo tiempo la reubicación y remodelación. Por lo tanto, el crecimiento y la remodelación son partes inseparables del mismo fenómeno real, dejando en claro el por qué casi la mitad de cualquier hueso debe presentar una superficie externa perióstica de resorción, conforme aumenta el tamaño del hueso. La razón es que el hueso no aumenta de tamaño de manera simétrica mediante la acumulación uniforme de hueso nuevo sobre todas las superficies externas. El conjunto de tejidos blandos que rodea a los huesos determina el ritmo del proceso de remodelación de crecimiento, y las funciones son agrandar de manera progresiva cada hueso de forma completa, reubicar el modo secuencial cada una de las partes del hueso completo, modificar el hueso para el futuro desarrollo de sus diversas funciones de acuerdo con las acciones fisiológicas aplicadas sobre el mismo, efectuar ajustes estructurales regionales para así lograr una correcta adaptación para futuros cambios intrínsecos y extrínsecos durante el crecimiento. Conforme el hueso aumenta de volumen, al mismo tiempo se aleja de otros huesos, en contacto directo con él, y forma el espacio dentro del cual se realiza el agrandamiento óseo. Este fenómeno recibe el nombre de desplazamiento primario, en ocasiones llamado traslación, que es denominado como el movimiento físico de todo un hueso y se presenta mientras éste crece y se remodela por resorción y depósito. Es decir, que mientras el hueso crece por acumulación superficial en una dirección determinada, al mismo tiempo se desplaza en sentido opuesto. El proceso de acumulación del hueso no causa desplazamiento al empujar contra la superficie articular en contacto con otro hueso. En cambio, la fuerza expansiva de todos los tejidos blandos en crecimiento que rodean al hueso lo desplaza. Tan pronto ocurre esto, inmediatamente se agrega hueso nuevo sobre la superficie de contacto. En consecuencia, ambos huesos individuales perduran en unión articular constante. El piano inclinado es un aparato activo que actúa como extensión de los incisivos inferiores para dirigir la erupción de uno o más incisivos superiores, produciendo un movimiento vestibular de sus coronas. Se confecciona sobre los incisivos, dándosele una inclinación que sea capaz de obligar al incisivo superior a desplazarse hacia el vestibular. Es de 45 grados respecto al eje de los incisivos. Está indicado en mordida invertida de uno o más incisivos superiores.
incisivos erupcionados hasta la mitad de su corona clínica cuando hay espacio disponible para la vestibularización y por tanto se utilizan en la mordida invertida anterior simple y en algunos casos funcionales por interferencias dentarias. Elaboración de plano inclinado. Primero se articulan los modelos, posteriormente se delimita hasta dónde va a llegar el acrílico. Se procede a poner separador de yeso y se prepara el acrílico. Se va a adosar el acrílico al modelo y se va a hacer una rampa de 45 grados. El acrílico va a abarcar de canino a canino. La rampa tiene la función de evitar que los dientes se vayan hacia vestibular.